Entonces, pues yo creo que sin más preámbulos, le doy la palabra a la doctora Paula Betancourt para que nos haga, digamos, esa introducción al marco teórico de los decretos legislativos. Doctora Paula, bienvenida. Listo, pues muchísimas gracias. Voy a compartir una presentación, digamos, para que todos los que nos están oyendo puedan visualmente identificar los procesos que efectivamente vamos a hablar, así como las medidas extraordinarias de salvamento, recuperación y liquidación establecidas en los decretos ley 560 y 772 del 2020. ¿Me podrían confirmar si en este momento están viendo la presentación? Sí se ve, sí se ve. Sí. Perfecto. Bueno, pues nuevamente reitero el agradecimiento por esta invitación y sobre todo un saludo muy caluroso a los empresarios que nos acompañan. Ya hemos hablado en muchos eventos, incluyendo, digamos, a varios empresarios o muchos empresarios y como FENALCO, de estas medidas de recuperación y de salvamento empresarial. Se ha hablado mucho del decreto 560 y del 772 como complemento de las medidas que tomó el primer decreto, pero realmente hoy lo que yo quisiera un poco y de cara a las personas que nos están oyendo es transmitirles muy brevemente cuáles son los procedimientos y procesos que se crearon a través de estos dos decretos, pero adicionalmente darle una mirada frente al deudor, cuáles son sus alternativas, cómo puede de verdad asumir la insolvencia y por el otro lado también para aquellos empresarios que si bien no están en una situación de insolvencia de manera directa, se han visto afectados o han visto afectados sus ingresos con ocasión a que alguno de sus clientes ha entrado en estos procesos. Entonces, digamos que vamos a tratar de abarcar de manera muy rápida todas esas alternativas que tienen las partes. Y mi primera invitación a todas las personas que nos están oyendo es que hay que desmitificar la insolvencia. La insolvencia no es inmediatamente la consecuencia de la liquidación. Realmente la insolvencia tiene una amplia gama de procedimientos y de procesos de reorganización que significa la protección de la empresa, la continuidad de la empresa y en ese sentido hay que empezar a levantar esas barreras de entendimiento y de agobio o de angustia que a veces a uno le da cuando le anuncian la ley 1116 del 2006. Entonces, mi primera aproximación es hablarles un poco de lo que estableció el decreto 560. En efecto, el 560 tiene 4 pilares fundamentales, o así lo hemos definido en la entidad: la creación de herramientas extrajudiciales de negociación expedita, la creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa y el empleo, beneficios tributarios y suspensión de normas y obligaciones legales. Para este caso nos vamos a enfocar en la creación de herramientas extrajudiciales de negociación expedita. Y por el otro lado, el decreto 772, como les mencionaba, es un complemento a estas medidas y tiene 5 pilares a destacar. El primero es la creación de un régimen especial para pequeñas insolvencias, que también lo vamos a tratar en esta charla como uno de los grandes avances e innovaciones en el derecho concursal, la creación de medidas para el trámite expedito de los procedimientos de insolvencia, la maximización del valor de los bienes del deudor y la protección de los acreedores, especialmente de estos acreedores compradores de vivienda, otros beneficios adicionales y la extensión y suspensión de normas y otras medidas. Y digamos que de estos dos decretos vamos a empezar un poco a hablar de por qué, adicionalmente de la crisis que se está adelantando, cuál es la finalidad y la vigencia de los decretos. Entonces, lo primero que hay que rescatar es que lo que se está buscando con estos decretos, no solo estos decretos ley, sino también el 842, que es el decreto reglamentario del 560, es crear un ecosistema de recuperación empresarial sea amplio y además incluyente y que facilite efectivamente la preservación de la empresa y el empleo, como les decía, sin descuidar el crédito. Entonces, estamos y parte de lo que hicimos fue hacer un análisis muy riguroso de cuáles eran los elementos necesarios para afrontar la crisis o de pronto qué le faltaba al régimen de insolvencia actual que permitiera a los deudores y a los acreedores estar en un marco muchísimo más eficiente, muchísimo más transaccional, y parte de eso y un poco la experiencia parte que
El equipo de la superintendencia nunca ha sido un equipo ajeno a la insolvencia. Muchos han apoyado o asesoraron en su momento a los deudores, otros a sus acreedores, otros a las entidades financieras. Entonces, este ejercicio que se hizo no fue un ejercicio pensando en un mundo ideal, sino pensando realmente en lo que pasan los deudores y los acreedores en estos momentos. Y adicionalmente, pues el decreto 772, como les mencionaba, pues establece otros mecanismos adicionales para facilitar y agilizar los procesos de reorganización, que son una de las cosas que más necesitan los empresarios una vez entran en estado de liquidez. Y esto también fundamentado en la recuperación de las capacidades no solo laborales, sino también productivas y financieras de la empresa. Y por otra parte, agilizar esos procesos de liquidación judicial de las empresas para gestionar muchísimo mejor sus activos y devolverlos muy rápidamente al torrente económico de tal forma que resulte beneficioso para todos los acreedores. Importante destacar que estas medidas de emergencia y extraordinarias tienen una vigencia de 2 años a partir de la expedición de los decretos, así que pues por lo menos en estos 2 años vamos a tener toda esta gama de posibilidades para los empresarios. Entonces, vamos a iniciar con la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. Parte un poco de la necesidad que tienen los deudores día a día es que necesitan un espacio de negociación con sus acreedores antes de tomar decisiones tan fuertes como una insolvencia. Entonces, muchas veces lo que uno ve en los acuerdos privados es que es muy difícil para el deudor llegar a los acuerdos privados cuando los acreedores tienen la posibilidad de demandarlos. Entonces, no hay un ambiente real de poderse sentar digamos, con las partes, porque siempre va a haber ese susto de que si me demandan y me embargan, pues yo ya no voy a poder operar. Entonces, atendiendo esas dificultades, se promovieron de verdad escenarios donde hubiese lo mejor de todos los procesos. Una cosa muy buena de la negociación privada, pero también unos efectos que ya traen nuestros procesos de insolvencia de la ley 1116. Entonces, este proceso de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización lo que busca es que el deudor con sus acreedores se siente a negociar por un plazo máximo de 3 meses y en esos 3 meses o posteriormente en esos 3 meses logre presentar un acuerdo debidamente votado con sus acreedores. Importante, este procedimiento es extrajudicial. ¿Por qué? Porque como ustedes lo ven en el gráfico, solo hay una intervención judicial que es con el inicio de la solicitud de admisión y con la terminación, que sería la confirmación del acuerdo de reorganización. ¿Cuáles son los beneficios de esta figura? Pues efectivamente, una vez admitido el deudor a este procedimiento, se suspenden los procesos ejecutivos o se impide el surgimiento de otros procesos ejecutivos, lo cual también le permite pues, la tranquilidad en la negociación. Lo faculta de suspender algunos gastos de administración que no sean salarios para fiscales y aportes a la seguridad social, y digamos que la Corte en la evaluación que hizo del decreto estableció que adicionalmente alimentos de niños y de personas de la tercera edad, y pues digamos que le restringe algunas posibilidades de negociación de sus activos, también un poco para proteger a los acreedores. Entonces, este procedimiento es el deudor el que negocia directamente con sus acreedores, no hay intervención ni de un auxiliar de justicia, sino que es el mismo deudor con todos sus acreedores, y la idea es que, protegido en ese marco un poco de la insolvencia, logren en 3 meses, que realmente es un tiempo bastante importante y corto para este tipo de procesos, o pues, digamos menor al que se estima en los procesos de reorganización, logre un acuerdo con sus acreedores que se confirme. Y digamos el efecto positivo de esa confirmación del acuerdo es que yo voy a extender los efectos a quienes estuvieron o votaron negativamente o a los que no estuvieron. Entonces, esta figura podría ser muy usada para aquellos empresarios que realmente tienen unos acreedores con los que ya se han venido sentando, que realmente les interesa salir muy rápidamente de la negociación y la reestructuración de sus créditos, y adicionalmente pues también para los acreedores, porque esto es un marco donde si bien se negocia directamente con el deudor, siempre van a tener la protección del juez del concurso que estará validando las actuaciones durante todos estos, digamos, 3 meses y lo que se demore en confirmar el acuerdo. Entonces, esta es una de las medidas más importantes
tiene esta figura de la negociación. Importante hacer claridad que en este proceso solo pueden acceder aquellas sociedades o personas jurídicas que ejerzan actividades comerciales en el país, sucursales extranjeras, personas naturales no comerciantes y adicionalmente pues sucursales y patrimonios autónomos. Ahora bien, un poco también para descongestionar los juzgados y la superintendencia y pensando en otra herramienta extrajudicial, se creó el procedimiento de recuperación empresarial de las cámaras de comercio. ¿Y por qué ante las cámaras de comercio? Para muchos deudores y seguramente los que nos están oyendo en este momento, cuando uno presenta una solicitud de admisión al proceso de reorganización, si está en Neiva, pues su jurisdicción va a ser Bogotá. Entonces, pues para un empresario que está en Neiva, trasladarse o buscar el abogado o estar todo el tiempo pendiente del proceso, pese a que tenemos todas las herramientas tecnológicas para que la información esté en tiempo real, pues resulta muy gravoso y a veces desincentiva que los empresarios presenten esa solicitud. Con este procedimiento, entonces, ¿qué estamos haciendo? Llegando puntualmente a cada municipio del país, aprovechando la estructura y la experiencia que tienen las cámaras de comercio, del referente que son para los empresarios en cada región, conocimiento regional que tienen estas entidades, de tal forma que ustedes se sientan tranquilos también de lograr negociar con sus acreedores y asimismo los acreedores se sientan en un espacio donde saben que hay una entidad que está detrás avalando todas esas negociaciones. Se sienten ante la Cámara de Comercio, un profesional como un mediador les ayude o los apoye en toda esta gestión, no solo de identificar muy claramente el pasivo que tienen y con quién lo van a negociar, sino adicionalmente promover fórmulas de acuerdo y promover de verdad un acuerdo que les sirva a todos. Entonces, digamos que este procedimiento, además de que es de fácil acceso a que ustedes estén en La Guajira o estén en Amazonas, también lo cierto es que muchas de las preocupaciones de los empresarios son, pero bueno, ¿y cuánto me vale el abogado? Y entonces el auxiliar me sale carísimo y el proceso pues termina siendo bastante costoso. Pues acá, con la ayuda del mediador, ustedes van a tener esa posibilidad de entrar a este procedimiento y saber que hay un profesional detrás que los va a apoyar para lograr efectivamente la celebración. Entonces, se presenta la solicitud ante la Cámara de Comercio, se designa el mediador, se inicia el proceso y como les decía, y un poco trayendo lo mismo de la negociación de emergencia, pues tiene un efecto muy positivo y es que se van a suspender los procesos ejecutivos de aquellas personas o acreedores que iniciaron las acciones y con los que se está negociando en este momento. Hay algunas restricciones al deudor frente a la disposición de sus activos, un poco también para garantizarle al acreedor pues que están en un marco o en un estadio donde ambos juegan con las mismas condiciones. El deudor y el mediador van a tener una serie de deberes muy importantes que van a garantizar la transparencia en el proceso. Súper importante de este procedimiento es que el mediador va a tener unas facultades no solo de hacer la revisión de la contabilidad, sino también dar fe de las actuaciones que va a adelantar el empresario. No se agobien por el mediador, porque es que el mediador va a ser una figura de apoyo, él no va a ser un coadministrador, no va a tomar las decisiones importantes en su compañía, pero es una persona que realmente va a darles una posición distinta del negocio y ustedes van a poder tener un tercer objetivo que les permita realmente definir hacia dónde van. Posterior a eso, entonces, el mediador va a hacer todos sus máximos esfuerzos para ayudarlos a ustedes como deudores o como acreedores a lograr los arreglos frente a algunas inconsistencias en el pasivo, que mi factura era por mayor valor, que dejó de incluirme una factura, o que, por ejemplo, me están cobrando una cuota que yo ya había pagado. Entonces, toda esa serie de situaciones que pasan en las negociaciones cuando hay una reestructuración de unas obligaciones, pues el mediador va a ser el tercero disponible casi que para ustedes todo el tiempo que dure el procedimiento. Y posterior a eso, entonces también el mediador se encargará de apoyarlos a ustedes en la celebración del acuerdo al que lleguen con sus acreedores. Importante tener en cuenta que este procedimiento es no solo para las sociedades sujetas al régimen de insolvencia, sino también para aquellas excluidas o los deudores excluidos que no tengan un régimen de recuperación empresarial distinto.
¿Cuáles son las ventajas de este procedimiento? Pues que tienen el soporte de la Cámara de Comercio, tienen el soporte del mediador, también es un procedimiento que no dura más de 3 meses y la idea es que ustedes cuando tengan unos acreedores con los cuales es muy fácil negociar o que realmente son muy indispensables para su compañía, usen este mecanismo y puedan realmente salir muy rápidamente de esa situación de insolvencia. Ahora bien, este procedimiento de recuperación empresarial, como les había mencionado, puede hacerse con algunos acreedores o puede hacerse con todos. Pero cuando se hace con algunos acreedores, pues obviamente, como solo lo firmaron esos acreedores, no va a poder ser extensible a los que votaron negativo o no asistieron a esas negociaciones. Entonces, la ley también permite que si ustedes posterior a esa negociación definieron por las condiciones o de su flujo de caja o de cómo se va moviendo el negocio, que necesitan extender ese acuerdo a el total de sus acreedores, pues se creó el trámite de validación judicial expedito que se va a llevar ante el juez del concurso competente. Entonces ustedes ahí en la presentación ven cómo es el esquema del trámite de validación judicial expedito. También es un proceso muy corto, la idea es que no dure más de 3 meses y de esta forma ustedes van a poder vincular a esos acreedores ausentes y disidentes para que se sienten también a negociar y se pueda efectivamente confirmar el acuerdo. Muy importante, pues ahí hay algunas etapas procesales donde el acreedor presenta sus objeciones, el juez tendrá que responderlas. Acá también el mediador es muy importante porque él también va a llevar esa parte de recibir las objeciones, no solo a la definición de pasivos que tengan ustedes, sino a cualquier comentario frente al texto del acuerdo presentado. Entonces, este procedimiento que permite o este trámite, en una única audiencia el juez intervenga para definir si el acuerdo cumple con los requisitos de ley y ustedes como deudores puedan extenderlo a esos acreedores que, como les mencionaba, son ausentes o disidentes de la operación. Entonces, acá ya tenemos, digamos, las primeras figuras extra concursales. Lo que el superintendente siempre dice y hace un llamado en todos sus eventos es que la mejor insolvencia es la que no se hace. Y esto también es un llamado nuevamente a volver a las conciliaciones, a las transacciones y estos mecanismos extrajudiciales que son bastante eficientes y bastante ágiles, seguramente pueden ser la solución para muchos de ustedes que, por ejemplo, no tengan 10 acreedores, sino que tengan 2 acreedores y sea muy fácil sentarse con ellos, pero también para los acreedores que se vuelve una garantía de que el deudor sí va a cumplir sus acuerdos porque hay una consecuencia frente a estos trámites. Importante diferenciar cuáles son las consecuencias de estos procesos extrajudiciales a diferencia de los procesos judiciales que ya vamos a ver a continuación, es que el fracaso de estos procesos no genera la liquidación para aquellos empresarios que no pudieron cumplir con el término de los acuerdos, lo cual también permite que el deudor se siente y defina cuál puede ser su situación y cuál de todos estos procesos le sirve más a su condición natural y a su estado en la compañía. Entonces, acá un poco recopilando lo que ustedes ven en esta presentación o de lo que hemos hablado, el 560 nos trae la figura de la negociación de emergencia, la recuperación empresarial de la Cámara de Comercio y la validación judicial. Estas solicitudes se pueden presentar cuando el deudor se encuentra en una cesación de pagos, es decir, con obligaciones vencidas a más de 90 días, con 2 o más acreedores que sumen más de, o 10 o más porcentaje de su pasivo total. Y ante el fracaso, como les decía, pues iniciarán de cero su estado, es decir, que se retrotrae todo y ustedes volverían como si no se hubiera hecho nada, pero también atendiendo esa situación, digamos, de insolvencia, pueden acceder directamente a la figura de reorganización o si efectivamente ustedes ven que su compañía no es viable, pues acudir a la figura de la liquidación judicial, que ya lo vamos a ver y que el decreto 772 la define para las pequeñas insolvencias o para los empresarios con activos menores a 5.000 salarios mínimos y la ordinaria, que es la que está prevista en la ley 1116.
Entonces, retomando estos procesos creados con el decreto 772, está el proceso de reorganización abreviada y un poco esta decisión, como les comentaba inicialmente, no fue una decisión que salió de la nada, sino que realmente se hicieron varios análisis de lo que también vivimos en la Superintendencia de Sociedades, y es que casi el 70% de las solicitudes o de los procesos que tenemos corresponden a sociedades con este activo. Entonces, también era necesario darle un procedimiento muchísimo más corto, de menos etapas, mucho más eficiente a la hora de responder las necesidades de las pequeñas empresas, no solo asumiendo o tomando los requerimientos que hacía el Banco Mundial, sino porque en la realidad resulta muy engorroso para los empresarios tener un proceso similar al de una compañía enorme. Entonces, desde esa perspectiva, y seguramente para muchos de los empresarios que están acá presentes, pues el proceso de reorganización abreviada será o resultará de toda la eficiencia y necesidad. Como ustedes ven el gráfico, es un proceso que tiene muy pocas etapas. Se presenta la solicitud de admisión y en la admisión, pues digamos que ya ustedes van a tener en primer lugar la fecha de reunión de la conciliación de las objeciones que lleguen a presentar los acreedores, y adicionalmente la fecha de la audiencia de resolución de objeciones y de confirmación del acuerdo. Entonces, se reducen las etapas, ya no van a ser 2 audiencias como inicialmente se hace en el proceso ordinario, sino va a ser solo una, y el promotor, que va a ser un auxiliar de justicia, pero digamos que a partir de la 1429 del 2010, esa facultad también puede recaer en el representante legal, pues él será encargado de promover toda esta negociación y todo el ajuste a la información que presente, no solo respecto al pasivo que tiene o que va a negociar, sino también a los activos que tiene. Y digamos, una cosa muy importante es que en la reunión de conciliación de las objeciones, pues van a tener un apoyo muy importante del juez, ya venía facultado por la ley 1116 como conciliador, para que en un escenario de verdad muy transaccional puedan resolver muy rápidamente esas objeciones y no tenga que ser un proceso netamente litigioso como se está volviendo y no debería pasar en la reorganización actual. Y finalmente, una vez superada esa etapa, pues vendrá la audiencia de resolución de objeciones y confirmación del acuerdo, donde el juez en efecto validará y confirmará ese acuerdo que será para todos, es decir, para todos los acreedores que votaron el acuerdo, pero también para los que no lo votaron. Entonces, será extendibles todos esos efectos al mismo, pero acá en este caso, si no se logra la votación del acuerdo o que se confirme, pues la consecuencia será que la sociedad entre en un estado de liquidación. Y por eso es muy importante, y es la invitación que nosotros como entidad les hacemos, es de tienen que revisar con mucho detalle las normas. Digamos que muchas veces la gente, porque cree que está en una norma, considera que es demasiado difícil, que es inentendible. Muchas cosas son muy claras, muchas cosas son muy sencillas, pensando también a la gente que va enfocadas, digamos, estas iniciativas. Asesórense muy bien, tengan mucho cuidado también en asesorarse de una persona que conozca el régimen de insolvencia, que conozca estas nuevas alternativas, porque como ustedes ven en estos procesos de reorganización, la consecuencia de no tener o de no estar bien asesorado es mortal, porque una liquidación cuando el deudor no la quiere tener y pasa es por un desconocimiento del proceso, pues es demasiado difícil, no solo para ustedes como empresarios, sino también para nosotros como entidad, tener que ver cómo las sociedades van a liquidación cuando necesariamente no tenían que coger ese camino. Entonces, esa es una invitación que les hacemos. Por otro lado, digamos que continúa el proceso de reorganización previsto en la ley 1116 para aquellas sociedades que tengan activos de más de 5.000 salarios mínimos. No hay ninguna modificación, salvo algunas cosas que les hablaré al final de esta intervención. Y pues obviamente, como les venía contando, el proceso de reorganización permite que las empresas continúen viables, pero esa decisión también es del empresario. Entonces, el empresario tiene que apostarle a su sociedad si lo estima que es viable, pero también tomar decisiones de fondo si considera que su operación, por más
proceso de reorganización o por más alternativas de negociación existan, no va a poder cumplir con sus obligaciones, entonces también es sano que tomen las decisiones de liquidación. Muchas veces al empresario le cuesta asumir mucho la crisis y lo conozco de primera mano porque no es fácil tomar esa decisión también de trabajo de muchos años de su patrimonio, pero lo cierto es que muchas veces la culpa de la liquidación ni siquiera es del mismo empresario. Hoy lo tenemos y lo estamos viviendo en un escenario que nunca nadie pensó ni previó, y es hay condiciones del mercado, hay condiciones del estado de emergencia que impiden que la sociedad pueda salir adelante. Y eso está bien y eso no puede ser castigado. Entonces, no se afanen si de verdad la decisión también es pensar que la liquidación es un camino. Porque entre más rápido tomen la decisión, sus acreedores y también ustedes como acreedores van a tener mayor posibilidad de recuperar sus créditos o realmente de sacar un beneficio de la liquidación. Y es por eso entonces que el proceso de liquidación judicial simplificado también se crea como una herramienta para aquellas sociedades con activos menores de 5.000 salarios mínimos. Ustedes ven ahí en su presentación la diapositiva sobre el proceso de liquidación, el flujo del proceso. Si bien hay varios cajoncitos, eso no significa que hayan más etapas, es simplemente cómo pasa paso a paso el proceso de liquidación, pero lo más importante y lo de rescatar en este proceso de liquidación judicial simplificado es que todos los términos se reducen a la mitad, el liquidador va a tener mucho menos tiempo de presentar el proyecto de graduación y calificación, que es como se define el pasivo, y esto es positivo en la medida en que un proceso es tan pequeño, no es necesario extenderlo 2 años para que los gastos de administración se suban y se vuelvan más caros que el mismo pasivo a pagar. Entonces, toda esta serie de medidas lo que buscan es optimizar el activo que hay en la liquidación y poderle dar el mejor uso de tal forma que los acreedores que estaban esperando su pago puedan recuperarlo, ya sea en un porcentaje igual al 100% o menor, pero que puedan recuperar algo y todo no se vaya en los gastos de administración o en todo ese día a día de la liquidación. Entonces, estos términos se reducen. Realmente, esto es un procedimiento que responde a las necesidades actuales de estas sociedades que definitivamente deciden cerrar y, por tanto, pues establece así unas menores etapas y en menores tiempos. Y finalmente, para terminar, ustedes ya tienen acá sus 5 posibilidades de insolvencia, bueno, más 2 más sumado con lo que establece la ley 1116, pero ustedes como empresarios ya tienen esas 5 posibilidades de pensar si lo de ustedes es un acuerdo extrajudicial, si realmente es la insolvencia, pero también para aquellos que ya están en insolvencia o que son acreedores de sociedades que están en insolvencia, pues la ley va mucho más allá y lo primero es atacar algunas cosas que hacían menos eficiente el proceso. Entonces, la primera es la reducción de requisitos formales para la admisión, y es decir, que ustedes presentarán los requisitos que establece la ley para la admisión, pero el juez del concurso hará una revisión de la completitud, es decir, no va a hacer un análisis de fondo frente a la contabilidad, y eso va a hacer que las admisiones duren o se reduzcan sustancialmente, que eso es lo que más le interesa a un empresario, que sea admitido mucho más rápido. Esto no significa que el empresario entonces presente cualquier cosa, la idea es no perder el rigor y pues lo cierto es que si vienen suscritos por el representante legal y el contador, pues están dando fe que la información es real. Entonces esa es la primera alternativa. Esto nos reduce más de 3 meses la solicitud de admisión. Entonces ustedes van a empezar a ver en la superintendencia que las admisiones van a ser muchísimo más rápidas. Pues obviamente eso es un beneficio no solo para el deudor, sino también para los acreedores. Otro avance muy importante es la limitación de la intervención del juez para autorizar algunas cosas que tienen restringidas las sociedades que están en el concurso. Lo primero, el levantamiento de medidas cautelares. Muchas de las sociedades cuando llegan a la superintendencia de sociedades tienen mucha plata embargada y tienen sus cuentas embargadas. Y el trámite de pedirle al juez que por favor me autorice, que tiene que venir con la firma del promotor y que lo tiene que sustentar, pues muchas veces no se daba y se rechazaban las solicitudes o con el mismo volumen de trabajo, pues esas solicitudes se demoraban más de 2 meses en ser, pues de tener una respuesta. Con esta iniciativa, entonces, los deudores que inician los procesos
van a poder tener la facultad de que esas medidas cautelares se van a adelantar o se van a levantar por Ministerio de la Ley, lo cual significaría que el deudor va a tener a disposición no solo los recursos, sino también sus cuentas, sin embargo, para que pueda operar más fácilmente. Lo mismo para aquellos deudores que tienen algunas acreencias que no suman más del 5% del pasivo total. No es necesario pedir autorización como lo establece la ley 1116, no tienen que surtir el trámite, lo pueden hacer y posteriormente informarle al juez, obviamente con la mayor responsabilidad del caso. Y digamos, otra cosa muy positiva de esta norma es que podrán vender los bienes que no están afectos a la operación por ese mismo monto. Es decir, que yo tengo que revisar mi pasivo total de cuál es ese 5% y yo voy a poder hacer esas operaciones sin la intervención del juez del concurso, que muchas veces estaban entre 3, 8 o más meses en resolver. Entonces, eso les da muchísimo más agilidad, no solo a los deudores para lograr digamos, desarrollar normalmente su operación, sino también para aquellos acreedores que están apoyando a la compañía o que son muy pequeños, poder salirse del concurso a través del pago directo. Y finalmente, para aquellos empresarios que su objeto social es la construcción de viviendas, de viviendas de cualquier tipo, ya no van a tener que pedirle permiso al juez del concurso para pagarle a los financiadores el crédito o el porcentaje del crédito hipotecario y poder hacer las transferencias de los bienes con normalidad, porque eso también congestionaba mucho el proceso y hacía muchas veces que el proceso tuviera una demora importante y pues obviamente también el proceso de reorganización o todo el sistema de insolvencia tiene como fundamento no solo proteger al deudor, sino también al acreedor. Y también, pues digamos, dentro de las medidas que se establecen, no solo para ayudar al empresario, sino también para incentivar al acreedor que crea en la empresa, es la capitalización de las acreencias, la descarga de las deudas, el pacto de las deudas sostenibles, la generación de incentivos a través de las prelaciones y garantías para los acreedores que otorguen recursos o créditos para la compañía. Ya la 1116 traía, digamos, algo sobre el tema, pero con estos decretos pues se busca de verdad promover esa posibilidad de que los acreedores o de que los, digamos, clientes crean en la compañía. Y esto también es un llamado muy importante a los acreedores que están oyéndonos, y es: no les dé miedo apostarle a una sociedad que está en reorganización, no les dé miedo apoyarla. Hay muchos beneficios para aquellas personas que o prestan recursos frescos o les otorgan un cupo de crédito. Digamos que parte de lo que se genere con estas actividades puede de verdad como consecuencia traer que la empresa pueda salir adelante, y pues si a la empresa le va bien, a todos sus acreedores les va a ir bien. Entonces, esta es una invitación no solo por la connotación del proceso, sino también porque ahora van a tener muchísimos beneficios más si le empiezan a apostar a las empresas que están en insolvencia. Finalmente, entonces, existe o se definió el mecanismo de salvamento para que los acreedores puedan evitar la liquidación de una empresa a través de la compra de la empresa en marcha. Muchas empresas o muchos empresarios tienen que liquidar su compañía porque no tienen el flujo de caja, pero hay otros acreedores o inversionistas que pueden estar interesados en comprar la empresa, así estén en una situación o vayan a entrar en una situación de liquidación. Entonces hay una norma específica que le permite a esos interesados comprar la compañía y volverla a poner en marcha, como realmente pues estamos esperando que ocurra con esta situación. Y adicionalmente, para aquellas sociedades que van a entrar en liquidación y para aquellos acreedores que están envueltos en un proceso de liquidación, también estas normas traen un beneficio importante, y es la necesidad de garantizar la maximización del valor de los bienes del deudor. Muchas veces pasa que en una gran liquidación les adjudican el 0.0001 de un bien inmueble con 800 personas más, y eso impedía que realmente se pudiese hacer alguna negociación o con un tercero o con los mismos dueños del predio. Entonces, lo que se buscó efectivamente es usar unas figuras, por ejemplo, como la del fideicomiso, o usar el sistema de martillo electrónico para que esas transacciones se vuelvan muy fácil y no quede el liquidador enredado con un montón de nuevos dueños
y poder tomar decisiones que de verdad vayan en beneficio de todos los acreedores. Y finalmente, una medida muy importante para aquellos empresarios que están pasando por una situación difícil es la suspensión de la causal de disolución por pérdidas y también su enervamiento hasta por el término de 2 años. Entonces, esto les permitirá a ustedes como empresarios tomar decisiones muchísimo más tranquilas y no tener que salir a enervar esa causal inmediatamente porque van a tener un compás de espera mientras esta situación a nivel mundial se logra manejar. Digamos que es a grandes rasgos todas las opciones o el ramillete de opciones que ustedes tienen como empresarios, las conclusiones o el mensaje que nosotros como entidad queremos enviar es que estudien muy bien las figuras, realmente las figuras sirven para todos los empresarios, no importa si son chiquitos, si son grandes, si se dedican a una peluquería, si tienen una gran empresa, no tengan miedo en conocer las figuras y sobre todo no le tengan miedo al uso de estas figuras. Todo el mundo está en una situación muy complicada y parte de lo que nosotros hemos venido trabajando con el gobierno nacional es realmente darles herramientas para que ustedes puedan solventar o conjurar su insolvencia actual a través de muchos mecanismos que no son excluyentes muchos y que van a poder generar bastantes beneficios. Para los acreedores igual, no le tengan miedo a un empresario cuando les dicen que está en insolvencia. La idea es que a través de estos mecanismos se proteja la empresa y el empleo y nosotros tenemos plena conciencia de que crear empresa en este país es demasiado difícil y por eso todos los días trabajamos para que en el caso de que ustedes estén en crisis, nosotros podamos dar respuestas muy eficientes y muy rápidas y poder de verdad proteger ese esfuerzo que ustedes hacen día a día por este país. Así que los invito de verdad a que se pongan muy juiciosos a estudiar, que se asesoren muy bien y ya saben, con la superintendencia cuentan siempre, es un aliado para las empresas. Muchísimas gracias por su tiempo. Paula, mil y mil gracias. Sabemos el esfuerzo tan grande que hiciste para poder condensar ese cúmulo de información tan importante y pues por eso esta segunda parte con la que vamos a arrancar, vamos a tratarla de hacer supremamente dinámica con un foro de preguntas y respuestas con los tres participantes que mencionaba al principio del webinar nuestro compañero Claudio Galán.